Hermanos, gracias por permitirnos estar nuevamente en la intimidad de sus hogares, en esta temática que hemos venido siguiendo desde el año recién pasado sobre el tema de la evangelización. Estamos justo en el tema de la conversión. Hemos visto la conversión sobre el tema del pecado. Hoy veremos la conversión sobre el tema de resentimientos. Los resentimientos son como esas situaciones interiores que quedan como secuela de una ofensa, de algo que nos dijeron, no nos gustó, de algo que nos hicieron, que nos dañaron, pero son cosas que nos hacen mucho daño después. Por eso se nos invita a liberarnos de esos resentimientos que al final pueden convertirse en odios, que es lo último que nos pueda suceder. ¿Cómo se resuelven estas situaciones de resentimientos? Primero, pidiendo perdón a Dios. En el Padre Nuestro decimos: perdónanos como también nosotros perdonamos. Pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo nos va a perdonar Dios a nosotros? Tenemos que perdonar primero para que Dios después nos perdone. Nos dice Jesús que hay que perdonar hasta 70 veces 7, porque si no perdonamos, bloqueamos el perdón de Dios para nosotros. Si yo no perdono, al no perdonar, le estoy diciendo a Dios que Él tampoco me perdone. Es como una cadena sincronizada. Yo perdono, Dios me perdona. Yo no perdono, entonces Dios no me perdona. Así funciona esto, ¿no? No puedo ir al sacramento de la reconciliación a pedir perdón a Dios cuando yo no he perdonado. Entonces tenemos que perdonar primero, en la condición que Dios nos pone, para luego recibir ese perdón, esa misericordia de parte de Dios. Este es el mandamiento que tenemos de Él: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. San Juan nos dirá que no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos a cada momento, al prójimo, ¿no? En el hogar, por ejemplo, el esposo, la esposa, los hijos, los compañeros, los vecinos son los primeros que vemos. ¿Y cómo puedo decir que amo a Dios a quien yo nunca jamás he visto, al que nunca me pide un favor, al que nunca me ha ofendido, nunca me ha dicho algo que me ofenda o que me agrade, ¿no? Así auditivamente? ¿Cómo puedo amar a alguien que nunca he visto? Y sin embargo al prójimo que veo todos los días no lo amo. Dice San Juan, esa es una mentira, ¿no? La verdad no está en tus labios, dirá San Juan. Por eso, hermanos, amando al prójimo es como amamos a Dios. Y si nos cuesta amar al prójimo, nos va a costar amar a Dios. Muchos creen que amar a Dios no cuesta, porque no dice nada, porque no te rechaza, no te acepta, esto y lo otro, ¿no? Sí cuesta amar a Dios, porque amando al prójimo es como estamos amando a Dios. Necesitamos pues rechazar todo resentimiento, todo odio o rencor en nuestra vida, porque impiden la acción salvadora de Dios en nosotros. Es como una barrera infranqueable, es como un muro que nos llena el corazón de piedritas, de odio, de resentimientos. No nos deja ser felices, eso nos amarga. Por eso se nos pide que nos liberemos. Hay que liberarnos de todo aquello que nos ata, porque nos hace infelices. Nos amargamos y automáticamente amargamos también la vida de los demás. Expresemos nuestra voluntad de perdonar y Dios sanará esas heridas. ¿Cuántos resentimientos venimos cargando de tiempos, quizá de niños, de cosas que nos sucedieron cuando estábamos en casa, cuando éramos unos pequeños, ¿no? Hoy hemos crecido y seguimos arrastrando. Ya es tiempo de liberarnos de todo eso que nos ata y no nos permite ser felices. Repasemos desde el principio de nuestra vida qué daños, lastimaduras o injusticias hemos recibido y de parte de quién, expresando explícitamente el perdón a cada persona en nuestro interior.
Imaginemos que estamos ante esa persona, digámosle su nombre y desde el corazón digámosle: yo te perdono por eso que me has hecho. Y eso nos va a ayudar. Eso, además de ser algo con efecto espiritual, es terapéutico también. Nos ayuda, es una especie de terapia que nos ayuda a sentirnos bien. Llega esa liberación. Entonces, para que exista la conversión, existen los siguientes pasos: el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, la confesión de los pecados, la reparación y la reconciliación. Primero, reconocimiento del pecado. Si yo no reconozco pecados en mí, si creo que no tengo pecados, pues no iré a confesarme. Incluso hay personas que van a confesarse, pero sin llevar pecados. Entonces eso no puede ser. Si voy al sacramento es porque llevo pecados, ¿no? Ya hice mi lista, ya he hecho mi examen de conciencia, ya vi qué pecados cometí, un poquito guiado por los mandamientos, ¿no? Ver qué pecado he cometido contra cada mandamiento, eso ayuda mucho. Y luego llego y pido perdón. Significa que ya he reconocido mi pecado. Solo el Espíritu Santo con su luz puede darnos conciencia de pecado. De ahí nadie más. De otra manera se reduce a un mero sentimiento de culpabilidad. Pero solamente, ¿no? Después, cuando nos olvidamos de eso, se acabó la culpa, ¿no? O a la simple confrontación de nuestras acciones con la lista de pecados. La conversión es obra del Espíritu en nosotros. La conversión no llega porque escuché una predicación. La conversión no llega porque vi un testimonio. La conversión es la acción salvífica de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro interior. Solo Él puede darnos un corazón nuevo para volver a Dios. Como al hijo pródigo. Le ayudó mucho al hijo pródigo haberse ido de la casa. Que nuestro pasado, esa vida de pecado que hemos llevado, nos ayude como a reflexionar. Hacer lo que hizo el hijo pródigo. Como dirían los psicólogos, hizo una introspección. Se vio a sí mismo, hacia adentro. Se dio cuenta de lo que había hecho. Y eso lo llevó pues a volver a la casa del Padre. Solo Dios, a través del Espíritu, puede darnos un corazón nuevo pues para volver a Dios. La voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, dirá el profeta Oseas. Reconocimiento objetivo de situación y de hechos concretos. No justificarnos pues, porque a veces nos justificamos cuando cometemos un pecado. Le echamos la culpa a los demás, al ambiente, a las circunstancias, al demonio. Y nunca aceptamos que nosotros somos los culpables, ¿no? Entonces es necesario aceptar que nosotros tenemos culpa de ese pecado. Después del reconocimiento viene el arrepentimiento, ese dolor interior de haber ofendido a Dios, a esa persona, a ese ser que tanto me ama. Aunque la conversión es obra de Dios, el pecador libremente responde: me levantaré e iré a mi Padre. Como dijera Cristo, estas palabras que pone en el hijo pródigo cuando se va de su casa. El arrepentimiento o contrición es un dolor de corazón y detestar el pecado cometido. Dolor y tristeza de haber lastimado y ofendido a quien me ama, ¿no? Ese dolor interior que a veces te lleva hasta a llorar y decir, pero ¿qué he hecho, no? Pero no quedarnos solamente con el dolor. El hijo pródigo no solamente dijo cuántos jornaleros en mi padre tienen comida. No solamente pensó eso, se puso en camino. Y es lo que a veces nos falta. Me arrepiento, pero no me pongo en camino a buscar la reconciliación. Dolor y tristeza, pues voluntad decidida de romper con toda situación de pecado. Propósito firme de enmienda y de cambio. Ese propósito de no volver a cometer el pecado que cometí y poner todo el empeño, todas las fuerzas
en evitar ese pecado. Y sí se puede, ¿no? Los santos lo han podido. Tenemos grandes ejemplos y testimonios de santos y santas que dijeron no al pecado. Y nosotros no somos menos que ellos. Hay que pedirle fuerza a Dios para que haya ese arrepentimiento y ese propósito. Luego viene lo que se llama la confesión de los pecados o la cuarta condición para una buena confesión. Confesión de los pecados. Decir los pecados tal cual son, sin justificarnos, tal como son los pecados. No irnos por las ramas, no de una vez he cometido esto tantas veces. Hay personas que cuando se confiesan quieren como justificarnos su error. Y eso es perder el tiempo. A veces hay más gente que quiere confesarse y aquel por la pena de no contar el pecado está como robándole tiempo al otro. Yo veo ahí una falta de caridad también, ¿no? De una vez al grano, ¿no? Es decir, cometí este pecado. Si no tuve vergüenza para cometerlo, igual no tener vergüenza para confesarlo. Y luego recordar que el sacerdote es tu amigo. Él está obligado a vivir lo que se llama el sigilo sacramental. Él se va a ir a la tumba con esto que tú le dijiste. Entonces esa confianza en encontrar en el sacerdote y decir los pecados, verlo como un amigo. Entre amigos se cuentan cosas con detalles y eso, ¿verdad? En la confesión de igual manera, decir los pecados tal cual son, sin justificaciones. Necesitamos acudir al sacerdote para recibir la expresión y ratificación del perdón de Dios por la absolución en el sacramento de la reconciliación. Entonces, pues, viene la confesión de los pecados, el propósito de enmienda y luego, al final, viene la reparación y la reconciliación con Dios también, ¿no? El arrepentimiento para restaurar la unión de amor con Dios exige resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano. No basta que en mi interior me arrepienta, ¿no? Hay que ir donde el hermano, debe darse cuenta el hermano que estoy arrepentido y dispuesto a no cometer ya ese error. Así funcionan las cosas. Arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras congruentes con la conversión. Un buen reconocimiento de pecado, arrepentimiento y una buena confesión implica voluntad eficaz y cambio y fidelidad a Dios. Yo sé que nos cuesta a todos confesarnos, ¿no? Porque no vamos a contar maravillas sino desgracias, ¿no? Y a veces nos da vergüenza que conozcan nuestra vida, pero qué mejor que hacerlo con una persona consagrada a Dios, investida con un sacramento tan especial como el sacramento del orden. Esa persona debe ser tu amigo, esa persona te va a ayudar, te va a cuidar, él va a velar porque esa vida espiritual esté ahí en ti. Y luego ya dijimos el sigilo sacramental, ¿no? Lo que tú le cuentes, eso ahí se queda, tumba cerrada se dice. Y hay una obligación, ¿no? Dice la normativa de la iglesia que un confesor que revele datos de confesión en una predicación, en una homilía, en un tema, queda excomulgado por haber revelado. Incluso dice la normativa no utilizar la ciencia adquirida en la confesión para la predicación, ni dar pistas, ¿verdad? Que alguien pueda decir eso Julano lo dijo o al Julano me lo dijo, ¿no? Digo esto, hermanos, para que tengamos confianza, pues, para que no dudemos en ir al sacramento de la reconciliación, ¿no? Busquemos al sacerdote, reconciliémonos con él. Es un sacramento y así lo quiso Dios. No cuestionemos por qué es así. Dios así dejó las cosas. Es tanto su amor que pide que hombres pecadores perdonen a otros pecadores. El sacerdote también es pecador. Él te va a entender. ¿Cuántas veces como sacerdote quizá he estado en situaciones las mismas que aquí él me está confesando, ¿no? Entonces eso me lleva a decir, hermano, yo también estoy igual que tú. Por supuesto que no se puede decir, ¿no? Pero Dios está ahí reconciliándonos. Que el Señor nos ayude pues a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos, buscar la reconciliación y que todo esto nos lleve a la conversión de nuestra vida. Que le bendiga el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.